y vamos a presentar pantalla. Perfecto. Perfecto. Entonces hoy vamos a empezar con el tema de la válvula de estrangulamiento. ¿Listo? Listo, listo. Entonces, ¿qué es una válvula de estrangulamiento? Básicamente es cualquier tipo de válvula con la que nos encontremos en el mundo. Cualquier tipo de válvula. Incluso hay válvulas de estrangulamiento que no necesariamente son válvulas, sino tubos muy pequeños que causan algo similar o un fenómeno similar a las válvulas. Existen tubos, por ejemplo, el tapón poroso o el tubo capilar que hacen exactamente el mismo cometido. La finalidad de una válvula de estrangulamiento es que se disminuya la presión, ¿cierto? Pero manteniendo las condiciones energéticas del sistema. ¿Listo? Entonces, al tú tumbar la presión, provocas un cambio de fase abrupto, manteniendo las condiciones del sistema, las condiciones energéticas. Es decir, en este caso, no hay, como es un equipo muy pequeño, normalmente las entradas y salidas de calor son muy pequeñas, que se pueden considerar cero, ¿cierto? Y el trabajo se podría considerar también que es cero. Listo. Entonces, consideraciones para las válvulas de estrangulamiento presentan una caída de presión manteniendo las condiciones energéticas del fluido. ¿Listo? Esto nuevamente se aprende haciendo ejercicio. Aunque parece que la temática es muy corta, ¿cierto? Ocurre que dentro del sistema abierto, en la gran teoría es respecto a los balances de energía. Los equipos son pequeños microtemas que hay que tener ciertas consideraciones, ¿cierto? Entonces, básicamente hoy podemos dar varios equipos. Y hablando de las válvulas de estrangulamiento, esa es la cualidad principal. No entra ni calor ni trabajo y presenta una disminución o una caída de presión abrupta, manteniendo las propiedades energéticas del fluido, ¿cierto? Vamos a trabajar el ejercicio. A un tubo capilar de un refrigerador entra el refrigerante 134A como líquido saturado a 0.8 megapascales, el cual se estrangula a una presión de 0.12 megapascales. Determine la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de la temperatura durante este proceso. ¿Listo? Entonces vamos a anotar las propiedades. Vamos a sacar los datos que tenemos. Vamos para el estado 1 y tenemos estado 2. ¿Qué sabemos del estado 1? Entra líquido saturado a 0.8 megapascales. Sabemos que es refrigerante 134A. 0.8 megapascales, que esos son 800 kilopascales. R134. Listo. Y sale a una presión de 1200, no, 120 kilopascales. Listo. Eso es todo lo que nos dice el ejercicio.
¿Me colaboran, porfa, para definir las propiedades? En 800 kilopascales, la temperatura es 31.31. 31.31 grados centígrados, ¿cierto? Me regalas, porfa, la entalpía. No necesitamos el volumen específico. Entalpía. La entalpía es 95.47. 5.47 kilojoules sobre kilogramo, ¿cierto? Y tenemos un problema que no sabemos qué pasa en el estado 2. Solo sabemos que la presión cayó de 800 kilopascales a 120 kilopascales, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si hacemos un balance de energía en función de la masa, ¿cierto? Q menos W es igual al cambio de la entalpía, ¿cierto? Ahora, esto es un tubo capilar. A un tubo capilar no entra calor, ni sale calor, ni entra trabajo, ni sale trabajo. Por lo tanto, estos señores son cero. Es decir que el cambio de la entalpía es igual a cero. es igual a cero. Eso implica que ¿qué? Que si el cambio de la entalpía es igual a cero, quiere decir que la entalpía del estado final es igual La entalpía del estado 1. O sea, la entalpía constante. es un proceso de entalpía constante, isoentálpico. Es correcto. Entonces, sabemos entonces que H2 es igual a 95.47 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a la tabla y buscamos a una presión de 120 kilopascales. ¿Cuánto es Hg y cuánto es Hf? Y verificamos si esto está entre los dos, si está por encima o si está por debajo. Está entre los dos. Está entre los dos, entonces es una mezcla. ¿Me regalas, porfa? HF. HF es igual a 22.49. 22.49 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y Hg? 236.97. 236.97 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Entonces, como está entre los dos, ¿cuánto es la calidad? La calidad es de 0,34. 0.34. ¿34 qué? 0,02.
O sea, 34.02%. Listo, y como sabemos que es una mezcla, ¿cierto? A 120 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Menos 22.32. Menos 22.32 grados centígrados. Miren, por solo el hecho de pasar, solo por pasar por una válvula de estrangulamiento que causa una caída de presión, se pasa de 31.31 grados centígrados a menos 22.32 grados centígrados. Todo por una caída de presión, por pasar de 800 kilopascales a 120 kilopascales. ¿Nos pedían algo en específico en este ejercicio? La calidad de refrigerante y la disminución de la temperatura. Ah, bueno, entonces, ¿en cuánto disminuye la temperatura? Simplemente sería T2 menos T1, ¿cierto? Delta T es igual a T2 menos T1. Menos 53.63. Menos 53.63 grados centígrados es lo que disminuye la temperatura. ¿Está claro? Sí, profe. Perfectísimo. Hagamos otro por aquí. Una mezcla de líquido y vapor de agua saturado fluye en una línea de suministro de vapor de agua a 2000 kilopascales y se estrangula hasta 100 kilopascales y 120 grados centígrados. ¿Cuál es la calidad de vapor de agua en la línea de suministro? O sea, hay agua que va por una línea de suministro y se encuentra con una válvula de estrangulamiento y termina a 100 kilopascales y 120 grados centígrados. Nos piden saber cuánto es la calidad de lo que entra. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos? Estado 1, solo sabemos que estaba a 2000 kilopascales y que es una mezcla líquido-vapor. Pero como no sabemos más nada, no podemos definir una calidad, entonces pasamos al estado 2. Estado 2. ¿Qué sabemos del estado 2? Sabemos que la presión 2 es de 100 kilopascales. Y la temperatura 2 es de 120 grados centígrados. Y sabemos que estamos trabajando con agua. ¿Me ayudan, porfa, a definir las propiedades? Como no podemos todavía definir el estado 1, empezamos definiendo el estado 2. Me regalan, porfa, a 100, ¿cuál es el estado 2? A 100 kilopascales y 120 grados centígrados. ¿En qué estado estamos?
Mm, 100 kilopascales, temperatura. Vapor sobrecalentado. Algo que debieron haber dicho o sea, de entrada, 100 kilopascales, la temperatura de saturación es aproximadamente 100 grados centígrados. Eso es algo que ya deberían saber. A 120, obviamente, si está más caliente, debe ser vapor sobrecalentado. Entonces, a 0.1 megapascales y 120 grados centígrados, ¿cuánto es la entalpía del estado final? Dos mil quinientos cinco. Ah, no, ese no. Ese no es. 2675. 2675. El de ¿Punto qué? cero. El de vapor sobrecalentado, ¿verdad? No. Sí. Sí, sí. Perdón. Kilojoule sobre kilowatt. ¿Listo? Ahora bien, nuevamente, si hacemos un balance de energía en función de la masa, Q menos W es igual al cambio de la entalpía. No entra calor, no entra trabajo. Quiere decir que el cambio de la entalpía es cero. Por lo tanto, la entalpía 2 es igual a la entalpía 1. Profesor, ¿Sí? Cristian, es que tú interpolaste en esa tabla. Eso iba a preguntar yo porque el valor de 120 no aparece, profe. Yo no sé. Oh, Yo no interpolé, me distraje. Espérate. entonces no. No, pero sí, los 100 kilos, a los 100 kilopascales sale la tabla. 120, Es que sí, son pero es que 120. No, es que son 120 grados centígrados a 0.1 kilopascales. no, yo estoy usando la tabla de las presiones. No, Pero entonces ese estás no en era el vapor valor. sobrecalentado. Es vapor sobrecalentado. Muchachos, a esta altura a estas alturas ya deberían ser unos duchos manejando estas tablas. A mí me dio 2716.12. Que confirmen, por favor. 2716.2. Por favor, alguien que confirme. Pero fue medio diferente. A mí me dio 2712. Medio 2725.7. No, 2716.12. A mí también. Bueno, entonces tiene que ser este. Si a 3 personas le da y a uno no le da, entonces tiene que ser los que le dan. Sí, profe, a mí también me dio ese valor. Listo. Revisa bien dónde habrás metido. Listo, entonces ya sabemos que es 2716.12 y sabemos que por la propiedad de las válvulas de estrangulamiento, la entalpía que entra es la misma entalpía que sale. Por lo tanto, H1 es igual a 2716.12
kilojoule sobre kilogramo. Listo, entonces nos vamos a la tabla y revisamos a 2000 kilopascales HF y HG a ver si están por encima de ese valor. Sí, profesor, está entre esos valores. ¿Cuánto da HG y cuánto da HF? HG. 2798.3. 2798.3 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y HF? 908.47. 908.47. Por lo tanto, está entre los dos valores, así que es una mezcla líquido-vapor, que ya lo sabíamos, ¿cierto? Así que por favor me regalan el valor de la calidad. ¿22? ¿22 qué? No, espere. Y aquí el número mal. 908.47. 0,95. Punto 95 qué? 65. 95, 65, es decir, 95.65%. El ejercicio que nos pedía, ¿cuál es la calidad del vapor en la línea de suministro? ¿Listo? Con esto entonces hemos terminado. Profe, pero una pregunta, o sea, H1 está por debajo de HG, o sea, no está entre los dos, no está ni entre HG y HF, está por debajo de HG. Está por debajo de HG y por encima de HF. Si está por encima de HF y por debajo de Ah, HG, sí, está entre los dos. sí, creí que era 9000, pero 908. Anoten y continuamos. De ahí acaba el ejercicio, bro. Sí, nos pidieron la calidad, ya encontramos la calidad. Profe, ¿voy a poner el problema un momento? Claro que sí. Gracias. Listo ya.
¿Listo? ¿Ya copiaron? Sí, profe, ya. Perfecto. Entonces, pasamos al siguiente dispositivo de ingeniería. Siguiente dispositivo de ingeniería son las cámaras de mezclado. Las cámaras de mezclado, como su nombre lo dice, son puntos donde se mezclan. En este caso, vamos a hablar siempre del mismo fluido, donde se mezclan fluidos en dos condiciones diferentes. Puede ser, por ejemplo, agua fría, agua caliente. Hay que tener en cuenta que una cámara de mezclado, ¿cierto? Una cámara de mezclado no tiene que ser un lugar o un cajón como tal en el espacio, sino que puede ser simplemente un punto donde se unen dos corrientes de masa, ¿cierto? Por ejemplo, en una regadera, cuando una regadera tiene una unión por donde entra agua fría y agua caliente, la unión T es lo que se consideraría como la cámara de mezclado, ¿cierto? Normalmente no incluyen trabajo y normalmente no hay transferencia de calor, simplemente hay un cambio de propiedades por efecto de la mezcla de una corriente a alta temperatura con otra corriente a baja temperatura. ¿Listo? En este caso, entonces hay que tener en cuenta situaciones como un balance de masa o un balance de energía. Vamos para allá. En este tipo de ejercicios cobra suprema importancia lo que son los balances de masa. Entonces, vamos a trabajar esto. Un flujo de agua caliente a 80 grados centígrados. Yo voy a ir anotando los datos, aunque ustedes no lo vean. Voy a ir anotando los datos, ¿cierto? Un flujo de agua caliente a 80 grados centígrados entra a una cámara mezcladora a una razón de 0.5 kilogramos por segundo. Sabemos que en un estado, vamos a llamarlo estado 1, ¿cierto? Temperatura 1 es de 80 grados centígrados, ¿cierto? Y entra un flujo másico M.1 a 0.5 kilogramos por segundo. Y se mezcla con un flujo de agua fría, estado 2, con un flujo de agua fría a 20 grados centígrados. Temperatura 2, 20 grados. Se desea que la mezcla salga de la cámara a 42 grados centígrados. O sea, el estado 3, el estado de salida o el estado final, tiene que salir a una temperatura 3 de 42 grados centígrados. Calcule el flujo másico de agua fría y suponga que todos los flujos están a una presión de 250 kilopascales. Presión 1, 250, presión 2, 250 y presión 3, 250 kilopascales. ¿Listo? Listo, profe. Voy a hacer aquí un dibujito breve. Este es 3, 1,
Perfecto. Nos vemos aquí al tablero. Entonces, estos son los datos que tenemos. De entrada, ¿qué podemos decir de los estados que tenemos? Presión constante. Sí, que es presión constante, obviamente. ¿Qué más podemos saber? Que el estado 1 es vapor sobrecalentado. No, ¿cómo que vapor sobrecalentado? Todos los estados son líquidos saturados. Porque si estamos a 250 kilopascales y 80, líquido saturado, no, perdón, líquido comprimido. Porque todos están por debajo de los 100 grados centígrados. Y sabemos que a 100 kilopascales, 100 kilopascales se requieren 100 grados centígrados para evaporar el agua, a 250 se va a requerir mayor temperatura. Por lo tanto, si ninguna de estas llega a 100 grados centígrados, podemos de entrada inferir que todas son líquido comprimido, ¿cierto? Correcto. Listo. Entonces estamos trabajando con líquido comprimido. Recuerden que para trabajar con líquido comprimido se utilizan los valores de las propiedades a la temperatura. O sea que no con la presión, sino con la temperatura se van dando las propiedades del sistema. Entonces, por favor, me regalan la entalpía del estado 1 a 80 grados centígrados. $305. No, 335. Ok. 335.02 Kilojoule sobre kilogramo. Me regalas, porfa, la entalpía del estado 2. grados. 83.915. 915 kilojoule sobre kilogramo. Porque vamos a necesitar el espacio. ¿Cierto? Y a 42 grados centígrados hay que interpolar. ¿Cuánto es la entalpía? Ya. 175.894. Perfecto. Listo. Con eso ya hemos definido las propiedades de cada uno de los. Ahora tenemos que plantear los balances. Primero hagamos un balance de masa. Balance de masa. El balance de masa, simplemente cuantificamos la masa que entra y la masa que sale, ¿cierto? Entonces, es masa final, masa que sale menos masa que entra, ¿cierto? ¿Qué masa sale? El flujo M.3, ¿cierto? El flujo máximo 3, ¿cierto?
menos el flujo másico 1, ¿cierto? Que es entra, flujo másico 1, menos el flujo másico 2, que también está entrando, ¿cierto? Y eso es igual al cambio en la masa de nuestro sistema. Ahora, el cambio de la masa, como nos dicen que es flujo estacionario, o como sabemos que es flujo estacionario, que es lo que estamos trabajando en este caso, esto es igual a 0. Por lo tanto, flujo másico 3 es igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2. ¿Listo? ¿Estamos Listo. claros hasta ahí? Perfecto. Sí, señor. Ahora, por otro lado, hacemos un balance de energía de primera ley. Balance de energía. Sabemos que Q menos W es igual al cambio de la energía. No entra ni sale calor, ¿cierto? Ni entra ni sale trabajo. O sea que el cambio de la energía para este sistema es igual a 0. Pero el cambio de la energía es igual a la energía que entra, a la energía que sale, perdón, menos la energía que entra. ¿Cuánto es la energía que entra? La energía que entra es la energía, perdón, la energía que sale. ¿Cuánto es la energía que sale? La energía de flujo del estado 3 menos lo que sale, lo que entra, perdón. La energía de flujo del estado 1, esto es m.1, esto es 3. Y también entra la energía del flujo del estado 2, menos m.2 por h2. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, 3 por la entalpía 3 es igual a m.1 por la entalpía 1 más m.2 por la entalpía 2. Cosas. Vayan anotando para yo poder pasar mi tablero.
¿Listo? Pero es un momentico, bro. Si tienen alguna duda, pueden ir preguntando. Ya, profe. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Tenemos dos ecuaciones. La ecuación 1 es que m.3 es igual a m.1 más m.2. Y la segunda ecuación, que es que m.3 por h3 es igual a m.1h1 más m.2h2. Listo. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, porque m.1 lo conocemos, pero no conocemos m.3 y m.2. ¿Por qué nos están preguntando? Nos están preguntando por cuánto debería ser el flujo másico 2, ¿cierto? Para que la corriente 3 salga a 42 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, como nos están preguntando eso, vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. ¿Qué sabemos de la ecuación 1? Que m.3 es igual a m.1 más m.2. Si reemplazamos eso acá, 1 en 2, sabemos que m.1 más m.2 por h3 es igual a m.1 por h1 más m.2 por h2. Si despejamos m.2, tenemos que m.2, bueno, tenemos que, antes de intentar despejar, tenemos que resolver esta ecuación. Queda que m.1 por h3 más m.2 por h3 es igual a m.1 por h1 más m.2 por h2. Todo lo que tenga m.2 pasa para un lado, todo lo que tenga m.1 pasa para el otro lado. Entonces queda que m.1 por h3 menos m.1 por h1 es igual a m.2 por h2 menos m.2 por h3. Factor común, m.1 que multiplica a h3 menos h1, m.2 que multiplica a h2 menos h3, ¿cierto? Les queda que m.2 es igual a m.1 por h3 menos h1 sobre h2
menos H3. Si conocemos H3, H1, H2 y H3 y M.1, podemos conocer cuánto es M.2. ¿Me regalan, porfa, el valor de M.2? Hola. Ya, profe, me tengo que salir un momentico. Bueno, por favor, regálenme el valor de M.2, porque ya tenemos todos los valores ahí. Ok, ya voy. Ahí me dio 0.865012. 0 punto 8650. Confirmo, profe. 50, 12 si le quiero temas decimal. no, kilogramos por segundo. Listo. Ahora ya tenemos M2. ¿Cuánto nos da M3? Y sabemos que M.3 es igual a M.2 más M.1. 1.365. 1.365 kilogramos por segundo. Por segundo. ¿Listo? Por eso terminamos el ejercicio. Anoten y me avisan cuando podamos continuar.
¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, continuamos. Un flujo de refrigerante 134 a 1 megapascal y 20 grados centígrados se mezcla con otro flujo del mismo refrigerante a 1 megapascal y 80 grados centígrados. Si el flujo másico del flujo frío es el doble del flujo caliente, determine la temperatura y la calidad del fluido que sale. ¿Qué cosa de aquí para aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien habló y no entendí qué fue lo que dijo. Bueno, entonces voy a ir anotando aquí los datos. Estado 1 de 1 megapascal. 1 megapascal y 20 grados centígrados. El estado 2 es de 1 megapascal también y 80 grados centígrados. Por obvias razones, va a salir también a 1 megapascal. El estado 3 tiene de 1 megapascal. Necesitamos determinar la temperatura y la calidad del flujo. Nuevamente podemos usar el mismo dibujo si quieren. Este es 3, este es 1 y este es 2. Entonces tenemos el estado 1, que es refrigerante 134A a 1 megapascal y 20 grados centígrados. ¿En qué estado estamos ahí? Sobrecalentado, ¿no? Vapor sobrecalentado. No tengo ni idea. ¿Cuánto es la presión a 1 megapascal? ¿Cuánto es la temperatura de saturación a 1 megapascal? O sea, 1000 kilopascal. La temperatura a 1 kilopascal. 169. No, esto es. Si la temperatura no, es líquido comprimido. Líquido comprimido. Listo, entonces me regalas el valor de la entalpía a 20 grados centígrados. Te la das a 20 y me das el valor de HF. Micropascales, HF. Esto va con respecto a la temperatura, pues. Sí, con respecto a la temperatura. Siempre que sea líquido comprimido, se hace con respecto a la temperatura. El valor Pero del líquido. en la tabla de líquido comprimido comienza a los 5 megapascales. Del líquido saturado.
La tabla de refrigerante 134A saturado a la temperatura. Sí, listo. HF 83.915. 23.9. No, me disculpa. Estaba en la de agua. Estamos trabajando con refrigerante. 74 temperaturas saturadas. Aquí está. 79.32. 79.32 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Ahora, a 1 megapascal y 80 grados centígrados, ¿en qué estado estamos? Seguimos estando en líquido comprimido. ¿Y cuánto es la temperatura de saturación a 1000 kilopascales? 170 y algo. De refrigerante. De refrigerante. Ok. Micropascales. No. Es 39.37. Entonces estamos en vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado y a 1 megapascal y 80 grados centígrados, ¿cuánto es la entalpía? Grados. 314.25. 314.25. Listo. Kilojoules sobre kilogramo. Sí, la unidad. Sobre kilogramo. Listo. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice algo clave. Nos dice que el flujo másico del flujo frío es el doble del flujo caliente. O sea que M.1 es igual a 2 veces M.2. M.2. Ahora, una vez establecido estas propiedades, no podemos definir el estado 3 porque solo tenemos la presión, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer balances de masa y energía. Entonces empecemos con el balance de masa. Balance de masa. ¿Qué sabemos del balance de masa? La masa que sale es igual a la que entra. En resumen, M.3 es igual a M.1 más M.2, ¿cierto? Pero ¿qué sabemos? Que M.1 es igual a 2 veces M.2. Por lo tanto, M.3 es igual a 3 veces M.2. ¿Por qué? Si reemplazamos esto aquí, esto queda 2M2 más 1. Espérense que no se ha actualizado. Ahora sí. ¿Listo? Listo. Profe, eso no lo entendí bien. ¿Qué? Lo del flujo frío. Simplemente nos dicen que el flujo frío, o sea, el que está más frío a 20 grados centígrados, es 2 veces el flujo 2. Es 2 veces el flujo caliente. M.1 igual a 2 veces M.2. Si tomamos esas ecuaciones en el balance de masa, al reemplazarlo, vamos a obtener esta expresión. ¿Ya? Creo que sí. Perfecto. Entonces aquí tenemos, ahora vamos a plantear un balance de energía. Exactamente igual que el anterior. Al final nos queda entonces que M.3 por H3 es igual a M.1 H1 más
M.2 un H. ¿Cierto? Ahora tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Empecemos a reemplazar. Cuando nos piden determine la temperatura y la calidad del flujo que sale. Si dejamos todo en función de uno de los flujos, lo podemos anular. ¿Cuál es el flujo en común que tenemos en estas dos ecuaciones? El flujo 2, ¿cierto? Sí, señor. Entonces reemplacemos estas dos ecuaciones en esta ecuación. Sabemos que m.3 es igual a 3 veces m.2 por h3, y eso es igual a m.1, que es 2 veces m.2 por h1 más m.2 por h2. ¿Sí o no? Sí, señor. M.2 común en todos, se puede. Cancelar. Entonces nos queda que 3H3 es igual a 2H1 más H2. Por lo tanto, H3 es igual a 2H1 H2 sobre 3. ¿Cuánto nos da? H3. Ciento 157.63. Punto 63 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Pero ya teníamos el valor de la entalpía en el estado 3, que es este, y tenemos la presión. Ahora nos vamos a la tabla de saturación del refrigerante 134A y a 1 megapascal. H3 está por encima de HG, por debajo de HF o entre los dos. Está por debajo de HF. ¿Por cuánto es HF? Ah, no. Ya. Será Otra por vez. debajo de HG. No. Otra vez está en la tabla del agua. Una pascal. 166. 157. Está 107. Está en la mitad. Está, pues, está entre los dos. Listo, entonces dame HG y HF. O sea que sabemos que es una mezcla líquido-vapor. ¿Cuánto es HG? HF 107. 107 punto 32. y HG 271. 71 punto qué. Pues es 270.99. Entonces 270.99.
Listo. HG, HF y tenemos H3. Me dan por favor el valor de la calidad. Cero- 0,30.73. ¿Cómo que 0,30.73? Serán 0,3073. Sería igual a 30.73. Eso sí. O sea, 30.73%. Y por último, como es una mezcla líquido-vapor, la temperatura es la temperatura de saturación. ¿Cuánto es la temperatura 3? $39.37. Hablando solo. 39.37. Listo. Determine la temperatura y la calidad del flujo que sale. Listo. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Anoten. Con esto terminamos el día de hoy. Anoten y me avisen para pasar lista.
Nada todavía. Ya, bro. Hace ratito. Sí, profe, ya. Ya. Estaba esperando que me dijeran algo para poder pasar listo. Entonces vamos a dejar de grabar.